Dicen que Maquiavelo nació humano, pero la verdad es que murió convertido en algo distinto. Una criatura forjada en silencio, templada por el desprecio, endurecida por cada traición que otros habrían considerado insoportable. Pero él no, él observaba, él aprendía, él convertía cada herida en una puerta hacia un lugar más frío y más alto. Porque mientras la mayoría intenta sentir más, él entendió la regla que nadie quiere aceptar: quien siente demasiado, pierde demasiado. Y sin embargo nadie lo vio venir. Caminaba entre ellos con una calma que irritaba, una paciencia que intimidaba, una forma de mirar que revelaba exactamente cuánto había dejado de necesitar. Y cuando un hombre deja de necesitar, se vuelve peligroso. Maquiavelo descubrió esto temprano. Descubrió que el mundo no recompensa la bondad, ni la inocencia, ni la transparencia. Recompensa algo más oscuro, más útil, más afilado. La gente habla del poder como si fuera un arte refinado, pero él supo la verdad. El poder nace del control, y el control nace de la ausencia de miedo, la ausencia de deseo, la ausencia de esa debilidad que la mayoría piensa que es humana. Él no buscaba sentir menos, buscaba ser intocable. Mientras otros se enamoraban de sus impulsos, él se enamoró de su distancia. Mientras otros reaccionaban a cada emoción, él se volvía un desierto sin huellas. Un hombre que no se movía por necesidad, sino por cálculo. Un hombre que podía escuchar el grito de sus emociones y aún así no responderles. Eso era su entrenamiento, su ritual silencioso, su alquimia personal. Convertir el dolor en perspectiva, la decepción en estrategia, la soledad en ventaja, el vacío en libertad. Porque Maquiavelo aprendió que cuando ya no necesitas que el mundo te alivie, el mundo ya no puede dañarte. Y no lo hizo en un castillo, ni en una guerra, ni en la corte de un príncipe. Lo hizo en su interior, allí donde nadie puede ayudarte, donde solo queda tu voz y el eco de lo que fuiste. Aprendió a preguntarse: ¿por qué debería sentir lo que todos sienten? ¿Por qué debería sufrir como ellos cuando puedo observarlos desde arriba? ¿Qué gano permitiendo que mis emociones gobiernen mis decisiones? La respuesta siempre era la misma: nada. No ganaba nada, así que las desmanteló, una por una, sin prisa, sin culpa, sin mirar atrás. Comprendió una verdad que muchos temen aceptar: el hombre que no controla sus emociones no controla su destino, y él quería controlarlo todo, aunque para lograrlo tuviera que apagarse por dentro, no para volverse un monstruo, sino para convertirse en algo aún más inquietante, un hombre que ya no depende del mundo para existir. Ese fue el inicio, la primera chispa, el primer sacrificio, el primer paso hacia una forma de poder que nadie puede arrebatarnos. Y tú lo sabes. Por eso estás aquí, porque una parte de ti ha sentido lo mismo. Una parte que ya está cansada de reaccionar, cansada de sufrir, cansada de perder cada vez que siente demasiado. Una parte de ti quiere hacer lo que Maquiavelo hizo: desprenderse, elevarse, ganar. Pero antes de continuar ese camino, debes decidir, porque lo que viene ahora no es ligero, no es bonito, no es fácil. Lo que viene es transformación, oscura, fría, irreversible. Y solo quienes están dispuestos a pagar el precio pueden seguir adelante. El segundo paso en la creación de Maquiavelo no fue aprender a dominar a los demás, fue aprender a dominarse a sí mismo. Y ese siempre es el campo de batalla que destruye a la mayoría, porque la mayoría no soporta escucharse. Temen el silencio, temen encontrarse con la verdad sin filtros, sin excusas, sin una historia bonita que los proteja. Pero Maquiavelo no huyó, se quedó allí, frente a sí mismo, como un guerrero que no podía retroceder. Descubrió algo brutal: que el enemigo no era el mundo, eran sus impulsos, sus apegos, sus expectativas, ese residuo emocional que todos arrastran y que nadie se atreve a cortar. Cada persona tiene un punto débil, un deseo no resuelto, una necesidad disfrazada de virtud, una emoción que cuando alguien la presiona, los convierte en marionetas. Miedo al rechazo, hambre de aprobación, necesidad de ser querido, sed de validación. Esa es la cuerda con la que el mundo te ata. Maquiavelo lo entendió de forma cruel. Si quieres ganar, debes arrancarte la cuerda antes de que alguien la encuentre. Así que empezó a estudiar sus propias emociones
como si fueran animales salvajes encerrados en su pecho. No las alimentaba, no las celebraba, no las justificaba, las observaba, frías, desnudas, imparciales. Cada rabia oculta, cada miedo antiguo, cada deseo infantil, cada ansiedad que buscaba moverlo como un hilo invisible. Se dio cuenta de que la mayoría de sus reacciones no eran decisiones, eran reflejos, programación, residuos de un pasado que ya no tenía por qué gobernarlo. Y allí, en ese descubrimiento, nació su desapego. No un desapego superficial, como el que muchos repiten para sonar profundos, sino uno real, quirúrgico, despiadado. Empezó a diseccionar sus emociones. ¿Por qué me afecta esto? ¿Por qué deseo aquello? ¿Por qué me duele lo que no debería doler? ¿A quién estoy tratando de impresionar? ¿Quién controla realmente lo que siento? Y cada respuesta era un arma. Cada verdad era un filo nuevo. Aprendió a cortar el vínculo entre emoción y reacción, a sentir sin obedecer, a pensar sin distraerse, a avanzar sin necesitar aplausos. Ese fue el punto en que dejó de vivir como un hombre común y empezó a vivir como una fuerza. La gente alrededor notó el cambio. Le hablaban, pero ya no podían manipularlo. Lo provocaban, pero ya no podían moverlo. Lo tentaban, pero ya no podían atraparlo. Era como hablar con alguien que lo veía todo desde arriba, alguien inalcanzable, alguien que podía descifrar tus intenciones antes de que tú las entendieras. Ese desapego era su ventaja, era la razón por la que nunca reaccionaba primero, la razón por la que siempre parecía saber algo que los demás no sabían, la razón por la que podía perder algo sin perderse a sí mismo, porque Maquiavelo entendió una verdad que la mayoría conoce pero nunca aplica. Quien controla su mente controla su destino, pero quien controla su emoción controla a los demás. Y él estaba en camino de controlar ambas. Pero este camino es frío y solitario y exige un sacrificio que muchos no están dispuestos a hacer. Exige renunciar a esa parte de ti que quieres ser entendida, aceptada, aprobada, aplaudida. Exige mirar al mundo sin mendigar cariño. Exige caminar sin pedir que te sigan. Exige ganar sin explicar cómo lo hiciste. Ese fue su entrenamiento oculto, su metamorfosis silenciosa. Un hombre que aprende a no necesitar se convierte en un hombre al que todos necesitan. Un hombre que no reacciona se convierte en el único que decide. Un hombre que no siente como los demás empieza a ver lo que los demás nunca verán. Y ahora el camino te toca a ti. Porque si de verdad quieres formar un carácter como el de Maquiavelo, no puedes quedarte donde estás. No puedes seguir siendo gobernado por lo que sientes. No puedes seguir temiendo las emociones que otros usan contra ti. Esto recién empieza. La transformación aún no está completa. Lo que viene ahora es más profundo, más calculado, más oscuro. Necesitarás fuerza, necesitarás paciencia, necesitarás una voluntad que no se doblegue. Pero la verdadera ruptura, el momento en que Maquiavelo dejó de ser un hombre influenciable y se convirtió en un arquitecto de destino, llegó cuando entendió el valor del silencio. No el silencio externo, sino el interno. Ese silencio donde la emoción muere, donde la reacción desaparece, donde la necesidad se extingue. Ahí comienza el verdadero poder, porque el ruido que destruye al hombre no es el ruido del mundo, es el ruido que él mismo lleva dentro. Ese impulso de justificarlo todo, de demostrarlo todo, de responder a todo, de explicarse incluso cuando nadie está escuchando. Maquiavelo aprendió a matar ese ruido, y cuando lo hizo, algo inquietante emergió, una presencia, una calma, una oscuridad estable que hacía que otros se tensaran sin saber por qué. Descubrió que la persona que puede quedarse en silencio cuando todos buscan su reacción domina la escena sin mover un dedo, que el hombre que no responde inmediatamente es el único que realmente controla la conversación, y que quien no corre detrás de nada se convierte en aquello que los demás empiezan a perseguir. Ese era su secreto, un hombre que no se reclamaba a sí mismo ante nadie, un hombre que no pedía explicaciones, un hombre que no revelaba su intención, un hombre que podía escuchar un ataque y responder con una mirada que decía más que cualquier palabra. Esa frialdad no era deshumanización, era estrategia, era supervivencia, era libertad, porque cuando aprendes a guardar silencio, empiezas a ver lo que nunca viste, las debilidades de los demás, sus vacíos,
sus ansiedades, sus necesidades ocultas, los hilos invisibles que mueven sus decisiones. Y mientras ellos se desnudaban emocionalmente sin darse cuenta, él permanecía inaccesible. No había grieta en su máscara, no había temblor en su voz, no había urgencia en su presencia. Ese silencio se convirtió en su arma más precisa. Mientras otros hablaban para llenar el aire, él dejaba que el aire se llenara de su ausencia, y eso los inquietaba, los hacía revelar más de lo que querían, los hacía tropezar con sus propias palabras, los hacía sentir que estaban frente a alguien que ya sabía el final del juego antes de que empezara. Ese poder psicológico, el poder del vacío, fue lo que lo volvió impenetrable, porque la mente humana no soporta el silencio del otro, lo interpreta como fuerza, como confianza, como amenaza. Y Maquiavelo lo sabía. Cada pausa suya era un golpe, cada mirada un espejo, cada gesto controlado un recordatorio de que él no estaba jugando el mismo juego que los demás. Mientras ellos buscaban emociones, él buscaba ventaja. Mientras buscaban reacción, él buscaba información. Mientras buscaban reconocimiento, él buscaba el punto vulnerable. Ese control interno, ese dominio absoluto de sí mismo era lo que lo hacía impredecible. Y la impredecibilidad es el arma más peligrosa contra cualquier adversario, porque no puedes manipular lo que no puedes leer. No puedes leer lo que no se mueve. No puedes mover lo que no siente como tú esperas. Maquiavelo se convirtió así en un hombre que ya no reaccionaba a los estímulos del mundo. Era el mundo quien reaccionaba a él. Y aquí está la verdad más incómoda. La frialdad no te hace menos humano, te hace menos gobernable. Y por eso tantos le temían, por eso tantos lo malinterpretaron, por eso tantos quisieron reducirlo, criticarlo, atacarlo, porque la gente teme lo que no puede controlar y teme aún más aquello que no puede comprender. Pero esa incomprensión era parte de su fuerza, parte de su misterio, parte de la figura que construyó sin pedir permiso. Y tú, si sigues este camino, también serás incomprendido, también serás cuestionado, también serás señalado por quienes desean que seas débil como ellos. Es el precio, la ofrenda, el peaje que todo hombre fuerte debe pagar, porque la fortaleza auténtica, la que nace del silencio interno, siempre incomoda a los débiles. Ahora entiendes cómo comenzó su metamorfosis, pero aún falta una parte crucial: cómo usó este nuevo poder para moldear el mundo a su favor, cómo dejó de ser víctima del destino y comenzó a diseñarlo. Lo que viene es más oscuro, más calculado y más afilado, pero todo su entrenamiento, el desapego, el silencio, el dominio interno, habría sido inútil si Maquiavelo no hubiera aprendido la lección más letal de todas: cómo moldear el mundo sin que el mundo se diera cuenta, porque el hombre fuerte actúa, pero el hombre verdaderamente poderoso hace que otros actúen por él. Ese fue el punto donde dejó de ser un observador frío y se convirtió en un estratega invisible, un arquitecto del comportamiento humano, un escultor de voluntades ajenas. Lo primero que entendió fue algo que casi nadie acepta: la gente no quiere la verdad, quiere seguridad, quiere dirección, quiere a alguien que sepa lo que ellos no saben, alguien que parezca no temblar cuando ellos tiemblan. Maquiavelo se convirtió en ese alguien. Mientras otros buscaban aprobación, él buscaba información. Mientras otros buscaban cariño, él buscaba influencia. Mientras otros buscaban un lugar, él buscaba una posición desde la cual mover las piezas sin ser visto. Y lo hizo con algo tan simple y tan peligroso: el control de la percepción. No necesitaba gritar para ser escuchado. No necesitaba imponerse para que lo siguieran. No necesitaba demostrar fuerza para que otros sintieran la suya. Aprendió que el poder más efectivo es el que no parece poder, es el que se filtra, es el que se insinúa, es el que se mueve en silencio mientras otros hacen ruido. Por eso nunca revelaba del todo sus planes, nunca mostraba su verdadera motivación, nunca permitía que otros supieran exactamente lo que estaba pensando. Ocultaba su propósito bajo capas de calma, de distancia, de misterio, y esa incertidumbre era suficiente para que los demás empezaran a dudar de sus propias interpretaciones, a sobrepensar, a comer aguas, a moverse como él quería. Era un juego sin palabras, un ajedrez emocional, un arte que no se enseña, solo se comprende cuando uno ha visto lo que él vio: que la mayoría de las personas se gobierna a sí misma
peor de lo que cualquier tirano podría hacerlo. Y ahí estaba su campo de ataque. No buscaba destruir a nadie, no necesitaba hacerlo. Solo tenía que permitir que otros se destruyeran solos, mientras él permanecía firme, intacto, silencioso. Eso lo convertía en un faro en medio del caos. Un punto fijo, un hombre que parecía avanzar sin prisa, pero que siempre terminaba adelante. Porque mientras otros se movían por emociones, él se movía por conveniencia. Mientras otros reaccionaban, él esperaba. Mientras otros luchaban por migajas, él estudiaba la mesa completa, aprendió a usar la paciencia como arma, a dejar que los demás revelaran su debilidad primero, a permitir que las situaciones maduraran hasta el momento exacto en que intervenir sería decisivo. Y cuando intervenía, lo hacía con precisión quirúrgica. Una palabra, un silencio, un gesto mínimo, un movimiento calculado. Eso bastaba. No necesitaba más, porque el secreto nunca fue controlar a todos. El secreto era controlar la atmósfera, la narrativa, la interpretación, convertirse en el centro silencioso que los demás giraban para observar. Un hombre cuya presencia redibuja el mapa emocional de cualquier espacio que pisa. Y lo más inquietante fue esto, que mientras él moldeaba a los demás, nadie podía moldearlo a él. Ya no sentía necesidad de complacer, ya no tenía urgencia por pertenecer, ya no buscaba que lo entendieran. Había alcanzado un estado psicológico que muy pocos alcanzan, la autosuficiencia emocional, el tipo de fuerza que no se muestra, pero se percibe, el tipo de poder que no se declara, pero se respira. Fue entonces cuando Maquiavelo dejó de vivir a merced del mundo y comenzó a vivir como quien decide su dirección, como quien construye su destino, como quien transforma la realidad a través de la mente. Y esa es la parte que muchos quieren, pero pocos pueden soportar, porque moldear el mundo exige que primero te moldees a ti mismo hasta volverte inquebrantable. Exige que abandones la necesidad de ser bueno según estándares ajenos. Exige que aceptes que el poder no es moral, es efectivo. Y una vez que ves esa verdad, ya no puedes volver atrás. Pero aún hay un paso más. El más oscuro, el más frío, el más definitivo, el que no solo completó la transformación de Maquiavelo, sino que lo convirtió en un hombre capaz de ganarlo todo mientras parecía no necesitar nada. La parte final, la coronación psicológica, pero la coronación real, el momento en que Maquiavelo dejó de ser solo un estratega y se convirtió en un hombre que podía ganarlo todo sin sentir nada, ocurrió cuando comprendió la verdad más brutal del poder humano. La libertad no nace cuando controlas a los demás, nace cuando ya no pueden controlarte a ti. Ese fue el último umbral, el más frío, el más solitario, el más irreversible, porque hasta ese punto, él había aprendido a dominar su mente, a controlar su silencio, a manipular la percepción, a moldear el mundo desde las sombras, pero todavía quedaba un residuo, un rastro, una pequeña cadena interior que lo ataba a lo que cualquier hombre teme perder: la aprobación, la compañía, la comprensión, el afecto, el reconocimiento. Y Maquiavelo supo que mientras esos deseos existieran, aunque fueran mínimos, el mundo siempre tendría acceso a él. Siempre habría una puerta, una arandia, un punto donde podría entrar la duda, el miedo, la dependencia. Así que tomó la decisión que destruye a la mayoría, la decisión que muy pocos pueden ejecutar, la decisión que separa a los fuertes de los verdaderamente impenetrables. Decidió no necesitar nada, no necesitar la validación de nadie, no necesitar la lealtad de nadie, no necesitar la presencia de nadie, no necesitar el aplauso del mundo para sentir que existía. Esa fue la ruptura final, el corte absoluto, la operación psicológica que lo liberó de la esclavitud emocional que encadena al resto de los hombres. Comprendió esto: el hombre que no teme perderlo todo es el único que el mundo no puede detener, porque no puedes manipular a alguien que no busca consuelo, no puedes controlar a alguien que no teme al abandono, no puedes dominar a alguien que ya aprendió a caminar solo en la oscuridad. Ese tipo de hombre raro, silencioso, extraño se convierte en una amenaza natural, no porque quiera imponerse, sino porque ya no tiene nada que demostrar. Maquiavelo no dejó de sentir porque fuera frío, dejó de sentir porque entendió que el sentimiento es el arma del mundo y él no quería ser un soldado más en esa guerra. Así que destruyó la dependencia, destruyó la necesidad, destruyó el deseo de ser visto, querido,
aceptado. Y en esa destrucción nació una fuerza nueva, limpia, indomable, la fuerza de un hombre que puede caminar sin temor, decidir sin temblar, actuar sin ansiedad, retirarse sin perder, esperar sin desesperarse, hablar sin pedir permiso, mirar sin bajar la mirada. Un hombre que no necesita nada, pero al que todos terminan necesitando. Ese es el poder más oscuro que existe. El poder silencioso, el poder frío, el poder interior que no puede ser quitado, robado, corrompido ni destruido. Es el tipo de poder que hace que un hombre gane incluso cuando el mundo cree que ha perdido. Ese fue el legado de Maquiavelo, no su filosofía política, no sus libros, no sus teorías sobre príncipes o repúblicas. Su verdadero legado fue psicológico, enseñar al hombre a volverse completo por dentro para ser libre por fuera, enseñar que no sentir no es debilidad, es libertad, es enfoque, es visión, es supervivencia, porque cuando nada te controla, lo controlas todo. Cuando nada te hiere, todo te fortalece. Cuando nada te obliga, todo te obedece. Ese es el estado final, la cima del entrenamiento, el punto en el que Maquiavelo dejó de reaccionar ante el mundo y el mundo empezó a reaccionar ante él. Así es como se formó para no sentir nada, así es como lo ganó todo. Y aquí estás tú, escuchando, absorbiendo, sintiendo el eco de algo dentro de ti que reconoce esta verdad, algo que no quiere seguir viviendo con miedo, con dudas, con emociones que te consumen más de lo que te construyen, algo que quiere despertar, volverse frío, volverse claro, volverse afilado, volverse dueño de sí mismo, porque al final todos los hombres que buscan poder llegan a este punto, a la decisión que define quién continúan siendo y quién pueden llegar a ser, o sigues sintiendo hasta quebrarte, o aprendes a gobernar tus emociones hasta que el mundo no pueda tocarte jamás. Esa es la elección que Maquiavelo hizo, y ahora es la tuya también.